un tema de servicio. Y bueno, damos gracias a Dios, hace tiempo no hablamos de esto. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Wilfredo Alonso que él tenga la bondad de venir y nos ayude con la lectura. Les pido que se pongan de pie. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por el libro de Filipenses, nos encontramos en el capítulo 2, comenzando en el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al veros de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gracias, hermano. Amén. Hermano, se me olvidó anunciar el boletín, dicho sea de paso, la semana pasada yo lo tuve que escribir el miércoles antes de salir de aquí el jueves, pero después nos enteramos que la nieta de nuestra hermana Ana Talavera tuvo un bebé con mucha dificultad y la nieta estuvo grave, todavía está en intensive care en el hospital, pero bueno, queremos orar por la nieta también de nuestra hermana Ana. Ya ella está mucho mejor, Ana ya está fuera de peligro y entonces solamente que el Señor la ayude a recuperarse del todo. Dicho sea de paso, te felicitamos al mismo tiempo, Ana, una nueva bisnieta, eso te debe dar mucha alegría, mucho gozo. Y damos gracias a Dios por esa vida y esperamos que con la ayuda del Señor tu nieta también se recupere. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos por la bendición de estar aquí de regreso en nuestra iglesia y te damos gracias que nos guardaste en todo el camino y nos ayudaste para disfrutar al máximo este fin de semana pasado. Te damos a ti toda la honra y la gloria. Y Padre, te queremos dar gracias también que la madre de nuestra hermana María Elena está mejorando y la ponemos en tus manos para que tú seas glorificado, Señor, en ella cuando tu voluntad se cumple en esta anciana madre. Y te pedimos, oh Dios, que tú también bendigas a nuestra hermana María Elena. Fortalécele, Señor, y ayúdale a comprender que es cierto lo que dijo el hermano Oscar, que tú estás en control de todo y aún de nuestras vidas. Te pedimos por la nieta de Ana, Señor, gracias te damos que ella ahora es madre de nuevo de una bebita hermosa y te pedimos, oh Dios, que tú la ayudes a sanar completamente y Señor, gracias te damos de que ella pudo sobrepasar la crisis por la cual ella pasó. Pero de nuevo, Señor, sabemos que tú estás en control
Y cuando nos preocupamos pensando que nosotros estamos en control, pero no es así. Tú estás en control, Señor, y te damos gracias que tú eres un Dios así. Y te pedimos que tú bendigas a la familia Talavera, Señor, mucho, y que ellos puedan disfrutar de esa bisnieta y de su aniversario próximo, Señor. Te damos gracias. Te pedimos que nos hables ahora a través del mensaje de hoy. Y, Señor, te daremos a ti siempre todo el crédito por las cosas que tú logras hacer con nosotros a través de tu Espíritu y de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos, amén. Amén, amados hermanos. Tomen asiento, mis amados. ¿Cómo pudiéramos describir la salvación? La salvación es una experiencia tan hermosa que se nos hace difícil encontrar palabras para describirla. La salvación produce alivio. Eso fue lo primero que sentimos. El día que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, en nosotros, lo primero que yo sentí un gran alivio, como si se me hubiera levantado un gran peso que yo llevaba encima de mi alma. La salvación produce también una paz profunda, un gozo inefable y continuo. La salvación produce también en nosotros, después que la experimentamos, produce en nosotros gratitud. La salvación produce seguridad y la salvación también produce en nosotros esperanza. Esas son las únicas palabras que a mí se me ocurren. Quizás hay muchas otras que ustedes añadirían para tratar de explicar o expresar lo que esta salvación significa para nosotros. Pero la salvación, sobre todo, produce en nosotros un cambio grande en nuestra naturaleza. Yes, nadie que es salvo se queda igual que antes. Nadie. Porque Dios cambia nuestra naturaleza. Antes de ser salvos teníamos una naturaleza pecaminosa que siempre nos llevaba como si fuéramos esclavos hacia el pecado. Pero ahora tenemos una naturaleza divina, una naturaleza de Dios, una naturaleza santa. Y es por eso que la salvación también produce en nosotros libertad. Y es libertad, descanso, reposo. La salvación, mis amados, produce en nosotros libertad del pecado, de la esclavitud que antes nos tenía en sus garras, del pecado. La salvación produce en nosotros libertad del viejo hombre que éramos antes de conocer a Cristo. Y yo me alegro por eso. Porque yo nunca más en mi vida quisiera regresar a ser el viejo hombre que yo era antes de conocer a Cristo. No más. Está bueno ya. Ya yo terminé con él. Bueno, realmente Cristo fue el que terminó con él. Cuando lo clavó juntamente con Cristo en la cruz, ya el viejo hombre que yo era antes ya no existe. Yo sé que muchos aquí dirían, bueno, pastor, usted no es perfecto todavía. Yo lo sé, yo lo admito. Todavía estamos en la carne, tenemos faltas todavía, pero si usted me hubiera conocido a mí hace 43 años atrás, usted no se me había acercado a mí ni para hablar conmigo. No. Y la hermana Georgina me hubiera barrido del portal de su casa la primera vez que yo intentaba visitar a la hijita, Rita. Ella no hubiera querido que yo me acercara a su hija. Y bueno, no la culpo. Pero mis amados hermanos, créanme, para la gloria de Dios, que yo no soy la misma persona que yo era antes de conocer a Cristo. Digan amén. Lo mismo pueden decir todos ustedes. La salvación produce en nosotros también un sinnúmero de nuevos deseos que no teníamos antes
de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Yo no tenía el deseo de venir a la iglesia, no tenía el deseo de ser pastor, nada de eso. Todo eso vino después que experimentamos la salvación. Pero ahora que somos salvos, tenemos el deseo de abandonar nuestros antiguos pecados. Sí, yo creo que todo cristiano que conoce un poco de la Biblia desea ya abandonar la vieja vida. Tenemos deseo de vivir vidas que agradan a Dios. Díganme, yo sé que esto se aplica a todos aquí que han conocido esta salvación. Tenemos el deseo también de compartir esta vida con otros, con nuestros seres queridos. ¿Cuánto les rogamos que ellos acepten a Cristo como el Señor de su vida? Les rogamos, esto es lo mejor que hay. A veces nos hacen caso, la mayoría de las veces no nos hacen caso. Qué triste. Pero tenemos el deseo que ellos experimenten lo que nosotros hemos experimentado. Les conté, perdone que yo sigo repitiéndome, pero bueno, ya ustedes necesitan un nuevo pastor, con nuevos cuentos, nuevos testimonios. Lo primero que yo hice el día que yo fui salvo, cuando salí del trabajo, me monté en mi carro y fui a la casa de mi madre. Y allí estaban, creo que 2 de mis 3 hermanas. Yo las senté allí en un sofá y traté de explicarles a ellas la experiencia que yo había tenido en el trabajo, en un Winn-Dixie Store, ese día. Y yo les rogaba, ustedes tienen que aceptar a Cristo, esto es diferente, esto no es una religión. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo, pero yo solo quería que ellas experimentaran el alivio, la paz, el amor que yo sentí el día que Cristo entró en mi corazón. Mi madre después le dijo a mis hermanas que ella pensó que ahora sí tu hermano está loco. Ahora sí. Tú sabes. Pues claro, ella sabía que yo era un demonio y ahora vengo hablándole de Cristo. Imagínate, mi mamá ella me aconsejó, hijo, ¿tú quieres ver un psiquiatra? Yo dije, no, man, psiquiatra yo necesitaba ayer, pero ya no, yo no necesito ningún psiquiatra. No. Alguien me preguntó, creo que fue tu amada esposa, hermano Díaz, cuando fui una vez allá a visitar a la señora María, la hermana María Ruiz. Ella me preguntó, pastor, ¿usted se deprime? Y yo le dije, ¿qué es eso? Depresión. No, yo no tengo tiempo de deprimirme. Te digo la verdad, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para nada de eso. Y entonces vivo feliz. Antes yo era deprimido. Oh, yes. A los 23 años de edad ya yo estaba listo to check out. 23 años. Ya. Yeah. Pero no, ya no. Mis amados hermanos. Tenemos el deseo también que no teníamos antes de adorar a Dios, de cantarle cánticos de alabanza. Tenemos el deseo de exaltar el nombre de Dios y demostrarle de alguna forma nuestra gratitud por habernos salvado. Digan amén. Yes. Ahora, otro de los deseos que la salvación produce en nosotros es el deseo de servir a Dios. Sí, a ese Señor que nos rescató, que nos redimió, que murió por nosotros. Tenemos ahora el deseo de servir a Dios. Algunos creyentes son llamados a rendirle la vida para servir al Señor tiempo completo en el ministerio. Bueno, este fin de semana allá en Lequieo tropecé con una prima de mi amada esposa, Martica, y ella estaba allí con su esposo Reinaldo. Y entonces ella me miró y no me reconoció. Ella me dijo, ¿tú eres esposo de Rita? Sí, siempre, ya, 38 años. Ya. Y entonces conversé con esta pareja, los dos ya están retirados, pero Reinaldo me dijo que él se retiró 6 meses antes de cumplir los 62 años.
un hombre joven. Pero bueno, él trabajaba en contabilidad y él me dijo, José, yo planifiqué bien mi retiro y yo tengo suficiente dinero en mi retiro para retirarme y pagar mis gastos. Así que a los 61 y medio yo dije, ni un día más. Yo me levanto con el despertador para ir al trabajo. Y se retiró y entonces me dijo, José, ¿por qué tú no te has retirado? Y entonces yo le dije, bueno, yo estoy planeando mi retiro, pero todavía no. Pero ¿por qué no, José? Mira, yo puedo hacer todo lo que quiero. Y yo le dije, chico, es que yo, I love what I do. You know what I mean? When you love your work, you don't think that you need to retire. ¿No es cierto? Digan amén. You know, I mean, es lindo retirarse y es lindo tener suficiente dinero para vivir bien después del retiro. Pero when you love what you do, cuando tú amas lo que tú haces, entonces yo no estoy, I'm not, you know, yo nunca me voy a retirar. Me voy a retirar del ministerio pastoral, pero después me voy a dedicar a hacer algo por el Señor, tú sabes, algo. Aunque sea criar gallinas, vender huevos, regalarlos, algo yo voy a hacer. Maybe I tried to write something, yo no sé. Pero, mis amados hermanos, ahora, no todo el mundo es llamado a un ministerio tiempo completo. La mayoría de los cristianos tienen todavía el deseo de servir al Señor en cualquier área del ministerio de su iglesia, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Pero creemos firmemente que es la gratitud que sentimos la que nos motiva a querer servir a Dios. Amén. Amén. Una vez que usted es salvo y usted pasa algún tiempo corto, usted se da cuenta, wow, como escribió el himnólogo, yo antes era ciego, pero ahora veo. Yo antes estaba perdido, but now I am found. Yo antes vivía en tinieblas, pero ahora tengo la luz de la vida. Y cuando uno llega a comprender que nosotros no buscamos la salvación, sino que Dios nos buscó a nosotros. Y si usted está aquí hoy y usted no está de acuerdo con lo que acabo de decir, y usted dice, sí, no, pastor, en el caso mío, yo estaba buscando a Dios. Entonces, yo quiero que te caigas de la mata hoy para que tú comprendas que el que te puso el deseo de buscar a Dios es Dios. Ese deseo tú no nació contigo. No. Entonces Él nos trajo a esta salvación y bueno, uno siente gratitud. Es más, mire, la gratitud es lo único que un cristiano necesita para llegar a ser un fiel siervo de Dios. Fíjate lo que escribió el autor del libro de los Hebreos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La gratitud, that's all you need. Y para tener más gratitud, lo único que necesita es comprender acerca de la grandeza de esta salvación. En la Biblia nosotros encontramos los nombres de muchos hombres y mujeres que fueron útiles a Dios y hicieron grandes cosas para Dios. En el pasaje que nuestro hermano Alonso nos leyó, podemos allí mencionar dos de ellos que sirvieron a Dios colaborando en el importante ministerio del apóstol Pablo. ¡Qué privilegio más grande tuvieron esos dos jóvenes! Los jóvenes de aquí de la iglesia, por favor, yo quiero enfatizar en esta mañana que tanto Timoteo como Epafrodito eran unos muchachos al lado del apóstol Pablo, que ya era un viejo, pero estos dos hombres vamos a estudiar esta semana y la próxima, porque ustedes no hubieran soportado un estudio
tan largo para examinarlo los dos en una sola sentada. Entonces decidimos que hoy vamos a estudiar acerca del servicio de Timoteo y la semana que viene, con el favor de Dios, vamos a estudiar la historia de Epafrodito. Oye, qué historia más buena de Epafrodito. Te va a aclarar mucha confusión que hay en el mundo cristiano hoy en día. Ahora, nosotros no tenemos una foto de ninguno de estos dos caballeros. No, la fotografía no existía en aquel entonces. Pero lo que sí tenemos son varios retratos que las escrituras mismas nos dan y nos ayudan para comprender la clase de siervos que estos dos jóvenes fueron. Fueron como Josué, era un jovencito así. Mira, yo me los imagino cuando yo cierro los ojos. Tuvo que ser como Josué, Timoteo y Epafroditos. Eran jóvenes, muchachos. Pablo los presenta en este pasaje como dos siervos que son dignos de estimar y de imitar. Ahora, ¿desea usted servir al Señor? Yo sé que sí, digan amén. Despierten, hermanos, ya son las 11:30 de la mañana. Sí, yo sé que usted desea servir al Señor, pero mira, si usted quiere ser útil en las manos de Dios para que Él le utilice a usted a hacer algo grande o pequeño que Él desea que usted haga, hoy vamos a aprender la clase de hombres que Dios aprueba como siervos de su reino. Y lo que es aplicable a los hombres también lo es a las hermanas, a las mujeres. Cuando nos dedicamos a servir a Dios, debemos recordar que Dios siempre demanda de nosotros lo mejor. Lo mejor. Todavía me acuerdo una anciana muy sabia. Ella fue misionera desde Cuba. Antonia de los Ríos, algo así. Antonia. Esa hermana se me paró delante un día cuando ella tuvo la oportunidad. Yo estaba asistiendo a un instituto bíblico no era un instituto bíblico como ir a un seminario formal. It was not accredited. Esa es la palabra que yo estaba buscando ahí, no me llegaba. No era un instituto accredited. Pero esa hermana sabía que aquí en Miami, en aquel entonces, había un seminario bien bueno que se llamaba Miami Bible College. Así yo creo que se llamaba. Yes, Miami Bible College. ¿Era Miami Bible? Ahora ni se me acuerdo. Bueno, anyway. Y entonces ella me habló y me dijo, José, pero ¿qué haces tú en ese instituto bíblico? ¿Por qué tú no vas a estudiar a Miami Christian College? Así se llamaba. Miami Christian College. Allí fue donde mi pastor estudió, pero no terminó. Él estudió por un tiempo y después dejó los estudios para pastorear una iglesia. Pero anyway, yo le dije, bueno, es que ya estoy ya tengo 2 años y medio en este instituto, tú sabes, yo pienso terminar y bueno, ella me dijo, pero José, cuando tú decides que tú quieres servir al Señor, le tienes que dar lo mejor. Y para darle lo mejor, tú tienes que tener la mejor educación que tú puedes conseguir. Y en aquel entonces era Miami Christian College. Pero bueno, I never went to Miami Christian College. Ojalá yo hubiera ido. Pero fui al seminario bautista de aquí de Miami. Y yo fui un dolor de cabeza para todos los profesores, menos 1 o 2, que eran de la misma alma nuestra. Y eran profesores, ¿puedo decir la palabra? No es una mala palabra en esta iglesia. Eran calvinistas. Creían en las doctrinas de la gracia. Creían que Dios es soberano en nuestra elección y nuestra predestinación. Y bueno, mis amados hermanos, ahí terminamos nuestros estudios y bueno, después cometí el error de ir a otro colegio cristiano para aprender consejería de matrimonio y familia.
Y allí en esa institución, era cristiana, lo que yo aprendí, lo único que yo aprendí en esa institución en 4 años fue lo que un consejero cristiano no debe hacer. Y me costó $25,000. No se lo digan a Rita, por favor, ella no lo sabe. $25,000 sacar un título de consejería de matrimonio y familia. ¿Sabía usted que nadie en esta iglesia viene a aconsejarse con nosotros? Bueno, yo comprendo eso. ¿Sabe por qué ustedes no me buscan a mí para consejería de matrimonio y familia? Es que yo no quiero que el pastor se entere que estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Entonces mejor no voy a consejería o busco a otro, pero el pastor Pereda, él me ve todos los domingos y yo no quiero que él sepa que estamos peleando todo el tiempo en la casa y por eso no me buscan. Pero es ok. Yo estoy ocupado en otras cosas también. Y a veces tengo la oportunidad de aconsejar a personas que no les da pena venir a nosotros para que les aconseje. Pregúntele a Rita. Yo creo que yo soy un buen consejero. Un día yo le dije a Rita, cuando ella me dijo, José, 3 años llevamos de casado y ya Rita no aguantaba más. Y ella me dijo, José, tenemos que ir a consejería matrimonial con un buen consejero. Yo le dije, está bien, mi amor, yo conozco uno bien bueno. Siéntate y dime, ¿qué te pasa? Ay, Dios mío, esa mujer ha sufrido conmigo lo que usted no tiene idea. Pero tú sabes, le debemos dar al Señor lo mejor de nuestra vida. A veces los cantantes, ustedes van a oír esto, fíjate, y no es mi intención ofender a nadie, pero fíjate, si te sirve traje, póntelo. A veces los cantantes cristianos, bueno, deja ver, yo no creo que tú eres así, pero mira, a veces cuando un cristiano va a cantar un himno al Señor, él se para delante de la congregación y dice algo así. Él dice, bueno, yo voy a cantarle una canción al Señor en esta mañana, pero como no he tenido tiempo de prepararme bien, puede ser que no me quede muy bien esta canción, pero como es para el Señor, ellos dicen, como es para el Señor, cualquier basura que me salga, está bien, Él la va a recibir. Yo creo que eso es un error. Digan amén. Debemos de dedicarle lo mejor. Oye, si no tuviste tiempo de practicar, no cantes ese domingo. Espera a que tengas la oportunidad de cantar una canción digna de nuestro Salvador. Pero nunca digan, lo que yo lo hago para el Señor, así que no hay que importa. Importa bastante. Ahora, mis amados hermanos, noten el servicio de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, dijo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Nótese que Pablo dijo esas palabras que muchas veces son citadas, lo dijo acerca de Timoteo. Esa era una de las características de Timoteo. Él servía al Señor no buscando un interés personal, sino que él buscaba lo que es de Cristo. Entonces, pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviarlo. Luego, como vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Timoteo fue un joven cristiano que llegó a ser el hombre de mayor confianza, señores. El hombre de mayor confianza del apóstol Pablo. La vida y el testimonio del joven Timoteo constituye uno de los ejemplos más dignos de imitar por nuestra juventud cristiana de hoy en día. Tú también puedes llegar a ser un Timoteo o un Epafrodito
lo que Pablo dice acerca de Timoteo, no lo dijo acerca de ninguna otra persona, ni siquiera de Epafrodito. Él estaba muy contento con el servicio de Epafrodito, pero lo que dijo de Timoteo, no lo dijo de más nadie. El gran apóstol Pablo, fíjate lo que él pensaba de Timoteo. Veamos algunos aspectos de la vida de Timoteo como siervo de Dios y ayudante del apóstol Pablo, y la razón por la cual el apóstol Pablo lo recomienda con tanto fervor. En cuanto a la niñez de Timoteo, Timoteo fue producto de un matrimonio mixto, y no me refiero a raza, sino a religión. La madre de Timoteo era judía, pero ella, se puede decir en un cubano vulgar, la madre de Timoteo metió la pata y se casó con un incrédulo, un griego. That wasn't good. No. Eso no le ofreció a Timoteo la clase de hogar y de respaldo y de ayuda que Timoteo merecía. Si los dos padres y la abuela también hubieran sido creyentes, no es la cosa ideal. Ahora, este tipo de matrimonio, aunque ilegal entre los judíos, que una judía se casara con un griego, un gentil, era bastante común en aquellos tiempos. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué era común los matrimonios mixtos? Hay muchos matrimonios mixtos en la vida cristiana también. ¿Tú sabes por qué? Porque el amor siempre puede más que la razón. ¿Me oyeron? El amor puede más. Ay, pero yo lo amo, pastor. Sí, pero el Dios de la Biblia dice que no te debes unir en un yugo desigual con un incrédulo. That is not ideal. Ni para el matrimonio, ni para tus hijos tampoco. No. Pero bueno, la madre de Timoteo era una mujer cristiana, se había convertido. Y ella también, la madre de Timoteo, o sea, la abuela, también era cristiana. Y esto lo vemos aquí. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. ¿Qué significa cuando Pablo dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores? ¿Qué le dice eso a usted? Y bueno, piense solo, yo le voy a decir lo que dice para mí. Yo creo que el apóstol Pablo se convirtió en cristiano ya en una edad adulta, bien adulta. Porque él dice, él no cuenta el servicio que él le rindió a Dios como rabino de Israel. No, desde mis mayores, desde mis años mayores, yo le sirvo a él con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Escuchen esto. El gran apóstol Pablo, noche y día, siempre oraba por Timoteo, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. La Biblia no nos dice nada acerca del padre de Timoteo. Solo nos dice que era un griego, un gentil, un incrédulo, un inconverso, y es muy probable, posible, tú sabes, que él no figuró en nada en la formación espiritual de Timoteo. No figuró, porque era un hombre del mundo, que no conocía a Dios ni quería conocerlo. Y bueno, qué bueno es nacer en un hogar cristiano. Digan amén. Muchachos, ustedes que tienen ese privilegio, yo quiero que ustedes sepan
que yo fui la primera persona en nuestra familia que se convirtió a Cristo. El primero. O sea, yo no tuve a una abuela, yo ni conocí a mi abuela ni a mi abuelo. Los dos murieron antes de yo nacer. Mi mamá no era creyente, era una buena madre, pero bueno, yo no creo que ella era una buena esposa. Buena madre sí, siempre lo fue. Pero tú sabes, el ejemplo que yo recibí de mi hogar no fue bueno. Después de nuestra conversión se convirtió mi papá, pero no por ayuda mía. Porque después de convertirme, enseguida yo decidí entrar en ese instituto bíblico y un día yo fui a visitar a mi padre allí en su casa en Hialeah. Le dije, papi, yo quiero que tú sepas que yo he decidido entrar en el ministerio. Quiero ser un pastor. Y él me dijo, mijo, ¿cómo tú vas a hacer eso? Pero ¿cómo se te ocurre? Tú hablas inglés mejor que un americano y tú te vas a meter a pastor. Los pastores no ganan mucho dinero. Por lo menos en eso tenía razón. Pero después mi papá se convirtió y él sirvió como diácono en esta iglesia por muchos años. Y ya pasó a la presencia del Señor. Pero bueno, mis amados hermanos, entendemos la gran responsabilidad de la educación cristiana de Timoteo. La tuvieron la abuela y la madre. Los hijos míos han tenido el privilegio, la abuela cristiana, y yo me alegro de eso. Y sus padres, los dos, ¿qué excusa tienen mis hijos? No tienen ninguna. Es una ventaja grande tener padres cristianos, pero si no lo tuviste, todavía tú puedes llegar a ser un Timoteo o un Epafrodito. Sí. Y no solo eso, sino que tú puedes ser esa madre o ese padre que va a criar hijos en el Señor, en la justicia de Dios, en la disciplina del Señor. Ahora hay muchos cristianos que cuando leen que la abuela y la madre de Timoteo le enseñaron la palabra de Dios desde temprano, ellos entienden que esto fue lo que causó que Timoteo llegara a ser un fiel siervo de Dios. Todo el mundo entiende la historia de Timoteo de esa forma. Yo no lo entiendo de esa forma. Por eso les dije a ustedes hoy que la madre de Timoteo cometió un error de casarse con un hombre inconverso. Un error, eso fue un error. Ojalá él hubiera figurado en el desarrollo espiritual de Timoteo, pero no lo hizo porque era un hombre incrédulo. Muchos predicadores enseñan a las madres y a las abuelas cuando predican de esto mismo. Y ellos le dicen, hagan ustedes lo mismo que hizo Loida y Eunice y lograrán que su hijo termine como un Timoteo. Ojalá fuera tan fácil como eso. Porque fíjense, mis hijos nacieron en un hogar cristiano, abuela cristiana, madre cristiana, padre que es pastor, y solamente yo pude sacar a una maestra, a un carnicero y a una fábrica de babies. Porque ya Blanquita está pensando en tener un tercer niño. Yo le dije, mija, por favor, yo no puedo aguantar otro embarazo más. No. Y la razón por la cual yo no quisiera que Blanquita tuviera otro bebito es que la doctora de ella cometió el error de decirle a Blanquita temprano en su embarazo, cuando estaba embarazada with Max, le dijo, ¿sabe qué? Yo creo, tengo malas noticias, yo creo que el niño va a nacer con problemas. Spinal bífida de ese, o van a ser ciego, mudo, sordo, o sin la capacidad para poder desarrollarse bien en la vida. Y yo no les quise contarle nada porque estaba bajo amenaza de la dueña. Rita no quería que dijéramos nada, pero oye, qué susto pasamos. Y 9 meses estábamos orando y preocupados por la criatura y por Blanquita. Y que ahora ella me diga que ella va a querer tener otro tercero. Yo no aguanto otro embarazo más. No, ya, está bueno ya. Está bueno ya. Pero bueno, es que yo creo que la familia de Blanquita es una familia católica que no creen en usar ningún tipo de anticonceptivos.
y Gamaliel tiene una hermana que está ahora en estado con su 7º hijo. 7º. Y yo creo que Blanquita no quiere quedarse atrás. Todos los que Dios me envíe, yo creo que se ha contaminado ya con Gamaliel, pero bueno, anyway. Pero ¿sabe qué? Yo hubiese querido haber tenido un hijo pastor, alguien que siguiera nuestros pasos, pero no, un carnicero. Pero ¿cuántas abuelas y madres han hecho lo mismo que hizo Loida y Eunice y no han podido lograr a un Timoteo? ¿Cuál es el factor, jóvenes, importante que tenemos que reconocer para producir un hijo como Timoteo? El factor es Timoteo. Timoteo. Si Loida y Eunice hicieron lo que toda abuela y madre cristiana debe hacer para que al final logren producir un siervo de Dios como Timoteo, lo necesario es que el muchacho tenga un corazón receptible y dispuesto como el corazón que tenía Timoteo. Si no, no valen los esfuerzos de la abuela, ni el abuelo, ni el padre, ni la madre, ni nadie. Él tiene que tener un corazón abierto para Dios y tiene que tener el deseo de responder a Dios. Tú puedes tener, muchachos, la mejor abuela, la mejor madre cristiana y hasta un padre que es pastor. Pero si tu corazón está en el mundo, olvídate. Nada de los privilegios y de las ventajas que tú tuviste en tu vida como niño va a importar nada. Les digo esto porque yo he conocido a muchos abuelos, a muchas madres cristianas y padres cristianos que enseñaron a sus hijos la palabra de Dios, le enseñaron a tener temor de Dios y terminaron no con un siervo de Dios, sino con un sinvergüenza. Un sinvergüenza. Qué triste que menospreciaron todas las ventajas que tuvieron en el hogar. Estos padres a veces se sienten culpables y se torturan ellos mismos diciendo, ay, ¿qué me faltó por hacer? ¿Qué pude haber hecho diferente? O a veces le echan la culpa a la iglesia. Ay, si la iglesia me hubiera ayudado más en la crianza cristiana de mis hijos, la educación cristiana de mis hijos, quizás los resultados hubieran sido diferentes. Y mi hijo o mi hija hoy no estuvieran en el mundo. Algunos hasta tratan de echarle la culpa al pastor. ¡Qué barbaridad! ¿Qué culpa tengo yo? Que tu hijo quiso entrar por la puerta ancha y andar por el camino espacioso y fácil. ¿Qué culpa tengo yo? El problema estaba en el corazón de tu hijo, que ni tú ni yo lo pudimos educar ni cambiar. No tenemos culpa. La culpa cae sobre el individuo. Cada persona es responsable. Así que no andes echando la culpa. Se fue una familia de aquí con 2 varones y eso es lo que ellos estaban diciendo de mí. El pastor tuvo la culpa de que mis hijos, los 2, se fueron al mundo. ¿Qué culpa? No me eche la culpa a mí porque eso me va a caer a mí como las gotas de agua sobre la espalda de un pato. Yo ni me voy a mojar porque yo sé que yo no tengo la culpa. Recuerden, padres, para terminar con un Timoteo, no es una fórmula que solo toma en cuenta lo que la abuela hace, lo que la madre hace o lo que el padre hace, sino que el factor del corazón del muchacho es lo imprescindible. Para llegar a ser un buen cristiano y un buen siervo de Dios, se hace falta que el joven tenga un corazón dispuesto, abierto para Dios. El encuentro con de Pablo con Timoteo. Bueno, el nombre de Timoteo aparece por primera vez aquí en Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, que era la ciudad donde nació Timoteo.
Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Digan conmigo, ¿qué error más grande cometió esa mujer? Se casó con un yugo desigual, señores. Eso nunca resulta bien. No, pero bueno. Y daban buen testimonio de él y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó, fíjate, por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, ¿por qué Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo ya siendo un joven? ¿Sabe por qué? Por el error de esa madre de casarse con un gentil. Ella no podía llevar a su hijo al templo. Mire, yo quiero que usted me circuncide mi hijo. No, eso lo tenía que hacer el padre. La madre no podía entrar ni siquiera al templo. Entonces ese fue el error. Y por eso, antes de salir con Timoteo, Pablo dice, bueno, ¿sabe qué? Drop your pants. Aquí hay que arreglar ese problema. Y Pablo, siendo que él era un rabino, sabía cómo hacer eso. Lo había hecho ya muchas veces. Circuncidó a Timoteo. A mí me han dicho que eso duele cuando ya tú te lo haces. Cuando al octavo día no duele mucho el niño. Enseguida se duerme y ya. Pero a un hombre o a un joven, eso me han dicho a mí, yo no sé. Eso sí que duele, señores. Pero bueno, lo más probable fue que Timoteo recibió el evangelio por medio del apóstol Pablo y fue convertido durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo en Listra, en esa ciudad de la provincia de Galacia. Les recomiendo que ustedes lean el capítulo 14 de los Hechos. El pasaje es muy largo, no tenemos tiempo para leerlo ahora. Pero Pablo entró en Listra, comenzó, como él hacía siempre, a predicar el evangelio. Y bueno, Dios quiso obrar un milagro en un paralítico que nació paralítico y que nunca había andado. Y Dios sanó al paralítico por medio del apóstol Pablo. Y la gente allá en Listra se asombraron. Yo me imagino que Timoteo se quedó con la boca abierta. Pero todavía había otro evento que le iba a abrir los ojos a Timoteo hasta más grande. Porque tú sabes lo que hicieron los hombres de Listra, siendo que eran griegos. Ellos comenzaron a decir, dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, ya que él era el que llevaba la palabra. Y quisieron adorarle. Los sacerdotes de Júpiter quisieron hacer una ofrenda ahí, matar un animal y ofrendarlo a Pablo y a Bernabé. Pablo trató de quitarles la idea y les dijo que de esa misma ignorancia él estaba hablando, que debían de dejar eso y convertirse al Dios verdadero. Bueno, Pablo no los pudo convencer y sacrificaron el animal en honra a ellos. Y bueno, ahora cuando Pablo visita por segunda vez, se me olvidó decirte, después que estaban impresionados con el hombre que Pablo o Dios había sanado a través de Pablo, al final apedrearon al apóstol Pablo, porque vinieron los judíos de Iconio y otra gente más y lo apedrearon de tal forma que lo dejaron como muerto. Pararon de tirarle piedra porque el hombre estaba ahí desmayado. Y Timoteo, viendo todo eso, eso fue más impactante para Timoteo que el milagro del paralítico. Porque Timoteo seguro pensó, ¿qué clase de hombre va a aguantar eso por predicar acerca de Cristo? Cuando Pablo visita por segunda vez la ciudad de Listra, ya Timoteo era considerado como un discípulo, uno bueno, que daban buena recomendación de él. Y entonces lo cual indica que cuando Pablo regresó a Listra, ya Timoteo era creyente, porque creyó bajo la predicación del apóstol Pablo cuando él llegó a Listra por primera vez.
en su primera epístola a Timoteo, Pablo le llama un verdadero hijo en la fe. El tiempo avanza, entonces yo voy a dejar que ustedes anoten los pasajes. Búsquelo más tarde en su casa. En segunda de Timoteo, Pablo le llama amado hijo, lo cual verifica que Timoteo era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Timoteo había sido salvo por la predicación del evangelio de Pablo la primera vez que él entró en Listra. En la segunda ocasión, Pablo decidió llevárselo con él. Pero tú sabes qué privilegio es poder andar con la persona que te llevó a los pies de Cristo. Ay, yo hubiera querido haber hecho eso con Jim Brady, el Señor que me llevó a los pies de Cristo. Yo hubiera servido junto con Jim Brady, tú sabes, porque yo consideraba a Jim Brady un gigante espiritual, aunque no era ningún gigante. Cuando él me habló de Cristo, él solo tenía 3 años de estar en Cristo y después Jim Brady me dijo a mí que yo fui la primera alma que él había ganado para el Señor. O sea, él era un nuevo cristiano, pero para mí Jim Brady era un gigante. Ahora, imagínense poder servir al lado de un hombre que aguantó piedras y que lo dejaron como muerto y que fue tu padre espiritual, el que te guió a ti a los pies de Cristo. Yo estoy seguro que Timoteo nunca dudó de su compromiso de servir al Señor a través del ministerio del apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo tomó como compañero a Silas y al llegar a Listra encontraron a Timoteo, de quien Lucas dice que los hermanos daban buen testimonio de él. Un joven hecho y derecho, un cristiano fiel. Y entonces desde ese momento Timoteo viajó con Pablo y le sirvió de mensajero, de ayudante, de gopher. ¿Ustedes saben lo que es un gopher? La persona que tú mandas, go over there and get me that. Go over there y tráeme esto, tráeme papiro, tráeme comida, tráeme lo que sea. No era un criado, era un amado hijo. Pero él le alcanzaba a Pablo. Pablo estaba en una cárcel. Él no podía salir a hacer sus propias compras. Entonces Timoteo le servía. Timoteo le servía de escribano o escribano. ¿Cómo se dice? Escribano. Y también Timoteo ayudó al apóstol Pablo siendo pastor interino de varias iglesias. Inclusive Timoteo estuvo con Pablo cuando Pablo comenzó la iglesia de Filipos. ¿Qué te parece? Estuvo ayudándolo. Noten el testimonio que Pablo da respecto a Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, noten, del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. El apóstol Pablo tenía tal confianza en Timoteo que cuando la iglesia de Corinto se vio envuelta en problemas morales y espirituales, Pablo no tuvo a nadie mejor a quien enviarles que a Timoteo. Oye, a la iglesia de Corinto, esa iglesia perversa, dividida, carnal, mundana. Y Pablo mandó allí al joven Timoteo. Y ahora desde su prisión en Roma, al pensar en los filipenses, Pablo no encuentra una persona más idónea y más fiel que enviarle que a Timoteo. La frase del mismo ánimo. ¿Sabe lo que eso significa? Significa literalmente de igual alma. Del mismo ánimo, de igual alma. El apóstol Pablo usa esa expresión para reforzar la idea de plena confianza que él tenía en Timoteo. ¿Qué le parece? A ninguno yo tengo, que es una alma gemela mía, de igual alma. Yo tengo absoluta confianza en lo que Timoteo cree,
y en lo que Él hace. Bueno, gracias a Dios, yo pensé esta semana, bueno, caramba, yo no soy el apóstol Pablo, ni soy un Timoteo tampoco, pero yo sé que en esta iglesia, caballero, después de 35 años, yo tengo confianza en algunos hombres aquí, y voy a mencionar sus nombres, para que ustedes los recuerden a ellos. Por si acaso a este servidor le da un patatún un día. Yo no quiero que ustedes corren como una gallina que le torcieron el pescuezo, pero la dejaron viva, corriendo de aquí para allá. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias cuando el pastor falta. Ellos dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que elegir pronto a otro pastor. ¿Quién es el que va a predicar? ¿Quién es el que va a hacer? Y yo siempre digo que nadie se da cuenta de lo que yo hago hasta cuando lo dejo de hacer. Entonces, la primera semana que yo falte en esta iglesia, es que ustedes van a decir, ¿quién hacía eso? ¿Quién era encargado de eso? ¿Quién hacía lo otro? Nadie se da cuenta de lo que yo hago hasta que lo dejo de hacer. Pero bueno, anyway, yo quiero prepararles a ustedes. Hay 6 hombres en esta iglesia que son de mi misma alma, de igual alma. Y yo me refiero a que ellos creen en las doctrinas de la gracia firmemente, igual que este servidor. Y esos son los hombres que esta iglesia debe de depender. De los hombres que son de mi misma alma. Gerardo Sierra es uno. Sí. El hermano ha creído, ha recibido, ha acogido, ha guardado la misma doctrina de la gracia que tenemos nosotros. Jorge Chávez, otro. Dependan de estos hombres que yo voy a mencionar ahora. Oscar Jiménez, un gigante de la doctrina cristiana. Sí, voy a mencionar 3 más. Fíjense, Wilfredo Alonso tiene mi confianza. Cuando Wilfredo llegó a esta iglesia, Wilfredo era un gigante del libre albedrío. Oye, mira que me costó trabajo, de suavecito, casi me tomó unos 5 años. Pero ¿sabe qué? El hermano ya está rendido totalmente a la doctrina de la soberana elección y predestinación de nuestra. ¿Verdad, hermano? Ya libre albedrío, ya lo dejaste. No lo vuelvas a coger. Si no, no te puedo recomendar. Willie Jr. Ah, sí. Porque yo he estado en la casa de los hermanos enseñando una clase de un grupo de gracia por varios años. Y tanto el padre como el hijo agarraron. Sí, tú no crees en el libre albedrío, ¿verdad, Willie Jr.? No, él es más calvinista que yo. Willie Jr. Sí, ¿ven? Estos son hombres que pueden guiar a esta iglesia porque tienen mi misma alma. Piensan igual que yo, creen igual que yo. Hay otro, que muchos aquí se van a sorprender, todos menos la hermana Amalia Chávez. ¿Dónde está Amalia? Amalia. Otro que yo voy a mencionar. Ricardo Vallejo, de mi misma alma. De mi misma alma. Ahora, si usted quiere pertenecer a este club de los que yo llamo los Illuminati, todavía hay espacio para que entren otros hombres más. Pero oye, esos 6, yo les recomiendo que ustedes lo incluyan a ellos cuando ustedes van a buscar por un pastor que me reemplazca a mí porque ya yo me fui, me morí o lo que fuera. Esos hombres. Fíjate, ya hay 6. Están en buenas manos. Ahora, hay algunas mujeres también que yo debo mencionar. No se ponga brava si yo no puedo mencionar su nombre hoy. Es más, yo solo voy a mencionar 2 mujeres. Bueno, porque ya una se me fue para Tennessee, pero bueno, ya ella es harina de otro costal y ella tiene que ir para allá con Raúl. Pero miren, yo tengo plena confianza en la hermana
en esta orden. Alma Luz Araujo. Alma Luz Araujo. La hermana Alma Luz no tuvo las oportunidades y los privilegios de estudiar como tuvimos nosotros. Yo no me acuerdo si algún día yo le pregunté a Alma Luz si ella estudió hasta qué grado. Maybe sexto grado, maybe tercer grado. Pero yo te digo, Alma Luz Araujo sabe más acerca de la doctrina bíblica que todos los pastores bautistas del sur de Miami. Todos. I'll put her up against anyone. Alma Luz Araujo. Así que inclúyenla a ellas, hermanos. Si ustedes tienen que algún día buscar un pastor que me va a reemplazar a mí. Oh, ninguno le va a pasar por Alma Luz y se va a colar aquí con otra doctrina. Ninguno. Ahora, la otra dama que voy a mencionar, hermana, muy amada. Ahora, por favor, entiendan que yo no estoy mencionando las personas que aman esta iglesia y que sirven en esta iglesia. No, hay muchas mujeres que aman esta iglesia. Esta iglesia funciona debido a las mujeres que son fieles siervas del Señor. Yo estoy hablando de nuestra doctrina. Amalia Chávez tiene mi confianza. Yo creo que ella es de mi misma alma. Inclúyenla a ella también en la búsqueda del próximo pastor. Cuánto yo hubiese querido haber mencionado a la hermana Yeti Sierra, pero no pude. No pude. Porque hace poco la hermana Yeti, ella ama esta iglesia, ella me ama a mí. Yo lo sé y ella creo que sabe que yo la quiero a ella muchísimo. Pero un día, Yeti me dijo que ella solo quiere ser una zebra, pero no quiere tener manchas ni blancas ni negras. Cristiana nada más. She excluded herself cuando ella me dijo eso. Yo no soy ni calvinista ni soy arminiana. Yo solo sé lo que es cristiana. Ya no es de mi misma alma. Ya no es de mi misma alma. Yo te quiero, Yeti, tú lo sabes, pero esa respuesta a mí no me sirvió. Ok, ni yo tampoco. Yo nunca he leído a Calvino, ni lo voy a leer. Yo aprendí acerca de la soberana elección y predestinación leyendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras del apóstol Pablo, las palabras del apóstol Pedro, de Lucas, de Juan y de Santiago. Eso fue lo que me hizo a mí un calvinista. Yo nunca quiero ser de Calvino, no. Pero yo sí creo en elección y predestinación. Y yo me voy a morir creyendo en eso. ¿Qué hora es? Ya está bueno ya. Ya me pasé. No, ya voy a... Ok, ya. Ya está bueno, ya ustedes han comido bastante. Deben de estar inflados de un comezón de oír. Pero bueno. Déjenme solo terminar, porque esto es tan importante cuando pensamos en llamar a un pastor. Mire, conozco de varias iglesias, porque ya yo he estado en este rodeo en otra ocasión, ¿ok? De que los miembros de la iglesia se dieron cuenta que sin ellos aprobarlo, el pastor es el presidente de la corporación, el hijo del pastor es el vicepresidente, la esposa es la secretaria, tesorera. Y no figura ningún otro miembro de la iglesia. Ninguno. O sea, este pastor se apoderó de la iglesia de tal forma que ya la iglesia no es de la congregación. Es del pastor y su familia. Y ese pastor, un sinvergüenza, los hay. Ese pastor un día le dijo a su congregación: a mí nadie me va a sacar de aquí, porque Dios fue el que me trajo
y nadie me va a sacar a mí de esta iglesia. ¿Sabe lo que un pastor que dice eso? Gerardo, please, presta atención. Si algún día ustedes escuchan a un pastor decir, a mí nadie me va a sacar de aquí, por favor, empiecen a reunirse para sacar a ese pastor. No le den la oportunidad que él diga esa barbaridad 2 veces en esta iglesia. No. Si Dios lo trajo, es porque los miembros de esa iglesia votaron para aceptarlo a él como el pastor. Pero un pastor que dice, a mí nadie me va a sacar de aquí, ¿tú sabes lo que él va a hacer? Él demuestra al haber dicho eso que a él le importa 3 pepinos, los miembros de la iglesia. Él no le importa las ovejas, él le importa tener el control absoluto de la iglesia. Y entonces él va a comenzar a ofender, a herir, a votar de la iglesia a cualquier persona que amenaza su estadía en esa iglesia. Así que por favor, si algún día ustedes se equivocan pensando en que habían llamado a un pastor y el pastor se convierte en un lobo rapaz, yo te puedo decir cómo ustedes pueden evitar que un lobo rapaz se quede con la iglesia. ¿Sabe cómo? Tú le puedes sacar los dientes a un lobo. ¿Tú sabes cómo? Pero tienes que estar dispuesto a sufrir afrenta, insultos, hasta golpes, para rescatar a esta iglesia de un lobo rapaz. ¿Tú sabes lo que ustedes tienen que hacer? El día que ese mismo pastor diga, todos los que no están de acuerdo conmigo, ahí está la puerta. Ese es el error más grande que comete una congregación. Él dice, no, el pastor me votó, así que yo no vengo más aquí. No vengo más aquí. No, mira, si algún día un sinvergüenza así, lobo rapaz, te bota de la iglesia. Acuérdate que ya yo he estado en este rodeo. Sí, yo antes me montaba un bull de eso y el bull me echó. Pero mira, ¿tú sabes cómo tú le sacas los dientes a un lobo rapaz? Después que él te ofende, te insulta, te bota, te da una patada, lo que tú tienes que hacer el próximo domingo, siéntate aquí. Tú eres un hombre de carácter. Así que yo cuento contigo que te vote. Esta es tu iglesia y nadie tiene derecho de votarte así. No se vayan. El que se tiene que ir es el pastor. Y si todos los miembros se quedan, y por favor, ustedes que no van a recibir golpes, suavicen las heridas de los hermanos que sí van a recibir los golpes fuertes de un pastor sinvergüenza así. Y dígale, hermano, firme, te respaldamos. Yo me voy a sentar detrás de ti el próximo domingo en la segunda fila. No dejen que un pastor sinvergüenza los bote de su iglesia. Hay que luchar por lo verdadero. Y no dejarse perder la iglesia que tú amas por un lobo rapaz, un sinvergüenza. Pastor, usted nos está despidiendo, ¿verdad? Bueno, yo les estoy preparando. Porque yo puedo tener un patatún esta noche. Oye, los cristianos también mueren. Los cristianos también mueren. No. No permitan, recuerden, que un pastor diga que a mí nadie me va a sacar de aquí. ¿Cómo que no te va a sacar nadie? Los mismos miembros que te trajeron son los que te van a sacar. Pero no se vayan, Gerardo. Aunque te dé una patada en la salida un domingo, no se vayan. Sino, siéntense en las primeras bancas de la iglesia el próximo domingo. Porque ustedes le van a dar un mensaje a ese sinvergüenza pastor que lo vas a poner a temblar. Le vas a decir, nosotros no nos vamos. El que se tiene que ir de aquí es usted. Pero si se empieza a ir la gente,
Entonces la iglesia termina con un pastor que es el presidente de la corporación y la esposa es la vicepresidente y el hijo el tesorero Sí, y pierden el control de la iglesia. No hagan eso, mis amados hermanos, por favor. Yo he dedicado 35 años a esta iglesia. Yo no la quiero ver en manos de un sinvergüenza lobo rapaz. Y les menciono esta historia porque este mismo fin de semana allá en Lequeo me pude sentar con un líder de la asociación y me dijo, oye, lo que está pasando allí, está pasando allá, está pasando allá y está pasando allá. ¿Tú sabes por qué pasan estas cosas? Porque los miembros de la congregación, el pastor nunca les enseña cómo ellos deben de guardar la unidad de la iglesia y lo que ellos deben hacer para sacar a un pastor sin vergüenza, un pastor que no hace más que herir a las ovejas. No se vayan, hermanos. El que se tiene que ir es el pastor sin vergüenza ese que ustedes mismos llamaron, pero se equivocaron. Que Dios les bendiga. El hermano Gerardo va a venir ahora